este mensaje. Por eso él hablaba de un reino también. Pablo habla del reino, por eso habla de que somos embajadores, dice, somos embajadores. Porque un embajador es uno que representa a un país, o una nación, o a un reino. ¿Amén? Pablo no dijo somos cristianos, o no dijo somos religiosos, no, somos embajadores. Y eso lo podemos estar viendo mucho más adelante. Pero analicemos esto. Entonces yo tengo que ir a empezar a aprender el mensaje del reino. Y de ahí va a partir todo para adelante. Y los que tienen un poquito más tiempo con nosotros, yo creo que ya saben lo que es el reino, porque yo se los he enseñado el mensaje del reino. Pero les hago una pregunta. ¿Quiénes de ustedes no saben todavía o no han escuchado lo que es el mensaje del reino? Amén. Yo. Ok. Todos los demás ya sabemos. Mayra, Miguelito, Rafael. No, yo no sé, pastor. Ok, bueno, no saben, ok. Nikki, Mananedina, hermana Ana. ¿Ya saben lo que es un reino? Ya se me olvidó. Para Ruth. No te veo, Ruth. ¿Estás o no estás ahí? Sí, estoy, pastor, estoy manejando. Ah, ok. Ya voy para mi casa. No te distraigas, no te distraigas. No, pues nada más lo voy escuchando. Ni vayas a escribir. Hola Vicky, bienvenida, bendiciones. ¿Sí? Ok. Pepito. Ok, ahí está. Ok, el punto es esto. Tenemos que, para los que no saben todavía, yo creo que más adelante sería bueno dar un repaso general, a grandes rasgos de lo que es un reino, para entender el mensaje del reino que Jesús trajo a la tierra. ¿Sí? Para que entendamos, si tú cambias tu forma de pensar de una mentalidad de religión a una mentalidad de reino, cuando tú lees la Biblia con mentalidad de reino, vas a entender muchas cosas que no entendías hasta el día de hoy. Amén. Porque miren, la Biblia, bueno, yo tengo una Biblia aquí católica, no sé qué, pero tengo una Biblia católica. Créame lo que esta Biblia católica es mucho mejor que las otras Biblias, muchas bíblicas evangélicas. Amén, yo también la tengo. Right. Es mejor, en serio, porque la Biblia católica, para empezar, tiene 72 libros. Entonces, pero muchas cosas, miren, como la Biblia católica, ellos trabajaron mucho tiempo enseñando a la gente en latín y con papelitos. El cura se paraba simplemente con un papelito y no usaba Biblia. Los católicos no usaban Biblia mucho tiempo. Entonces, como el catolicismo no leía Biblia, no se dieron ellos a la tarea de cambiar muchas palabras. La dejaron, pues vamos a decirlo, más o menos original. Las evangélicas que tenemos hoy en día, my goodness, tienen muchos errores y muchas malas traducciones. Entonces, yo por eso uso mucho esta. Uso las demás, todas, pero esta me saca de muchos apuros. Aprendo mucho. All right. Entonces, si alguien le pregunta por ahí qué está haciendo, está predicando de la Iglesia Católica, de la Biblia Católica. Ok, no se crea. El punto es esto, miren, las Biblias, los libros, nos metieron en la mente a nosotros como un libro sagrado. Tanto que hasta le pusieron Santa Biblia. Santa Biblia. En otras en la portada dice Santa Biblia, ¿cierto? Entonces, ya de ahí nos están acomodando nuestra mente para que lo leamos desde ese punto de vista. Y esa es una palabra religiosa. Para que no la, bueno, en el tiempo mío, para que no la leyéramos. Exacto, en aquel tiempo no se leía Biblia. No nos dejaban leerla. No. Por eso lo que el curita decía, eso era. Y todos decían, amén. En nombre del Padre y el Espíritu Santo.
Amén. Entonces, venimos bien doctrinados, ¿cierto? Pues llegamos ahora a ser evangélicos cristianos y a lo mejor ya no decimos amén, pero seguimos diciendo amén a todo lo que nos enseñan. Bueno, el punto es esto, de que nos enseñaron desde ese punto de vista a leer la Biblia, sobre todo el cristianismo evangélico, de que este era un libro sagrado. Y no estoy diciendo que la palabra no sea sagrada. La palabra de Dios es sagrada, pero el libro no es sagrado. Es un libro como cualquier otro libro. ¿Me explico? Amen. Pero así no lo metieron para que yo lo lea así. Pero más que una Biblia esto, porque a final de cuentas Biblia significa simplemente libros. Viene de la palabra biblos, ¿sí? Que significa libros, por eso son varios libros. De ahí viene la palabra biblioteca, también donde hay muchos libros, ¿ok? Pero más que una Biblia, este simplemente es la carta magna del reino de los cielos. ¿Qué es la carta magna? Es la constitución política del reino de los cielos. ¿Me explico? Es decir, todo reino, todo país, toda nación tiene una carta magna. Sus leyes. ¿Cierto? Todo. Bueno, el reino de los cielos también tiene sus leyes. Entonces yo debo de leer la Biblia desde el punto de vista del reino para conocer las leyes de mi reino. Amén. Entonces si yo digo que pertenezco al reino de Adonai o al reino de los cielos, pero desconozco las leyes, pues entonces, ¿dónde estoy? Si tú vives en Estados Unidos, pues tienes que conocer ciertas leyes de Estados Unidos porque te mueves bajo ellas. Si tú tienes carro en Estados Unidos y manejas, tú tienes que conocer las leyes de tránsito de Estados Unidos. ¿Cierto? Sí. Entonces, si somos cristianos, y digo cristianos en el buen sentido de que ya sabemos de esa palabra, pero no conozco las leyes de mi reino, pues entonces ¿en qué planeta vivo? ¿Me explico? Entonces, es bien importante que usted lea la Biblia desde el punto de vista de reino y no desde el punto de vista religioso. Amen. Y cuando usted empieza a leerla desde ese punto, usted se va a dar cuenta, muchos textos que usted ya leía, los van a tener, ahora sí le va a tener sentido lo que estaba diciendo Jesús. Y esta palabra reino se repite mucho en el lenguaje del Señor Jesucristo. Ok, entonces, lo primero que tengo que ir aprendiendo es de lo que el Señor Jesucristo hizo y lo que el Señor Jesucristo enseñó. ¿Y qué enseñó? El reino. Yo tengo que aprender todo el mensaje del reino, de lo que se refiere al reino, entender el objetivo principal del reino para leer la Biblia de un punto de reino y yo enseñarla de un punto de vista de reino. ¿Amén? Que eso lo vamos a estar viendo conforme vayamos avanzando. Pero también hay que aprender lo que el Señor Jesucristo hizo. No nomás lo que enseñó, sino lo que Él hizo, porque son dos palabras. Lo que el Señor Jesucristo hizo y lo que el Señor Jesucristo enseñó. All right? Entonces vamos a seguir leyendo, leyendo cronológicamente. Mire, vamos a una lectura para mí está más claro lo que menciona Mateo, pero lo menciona también, les decía, Lucas o Marcos también. Y lo mismo, la misma historia, ¿sí? Permíteme un segundito. Déjeme lo leo en Lucas. ¿Lucas qué, perdón? Déjame, me voy a Lucas. Lucas, capítulo 4. El 1 al 13. Perdón. Lucas 4. Versículo. Permíteme. No, espérame, se me hace que es Lucas antes. Ah, sí, tentación de Jesús. Sí, Lucas 4:14. Lucas 4:14, que fue lo que leímos en Mateo 4:17.
Jesús empieza su ministerio. Mire, dice Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Es decir, Jesús está empezando su ministerio, son otras palabras, pero está empezando su ministerio. ¿Sí? Versículo 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo. Escuche, menciona el día de reposo, quiere decir que Jesús enseñaba en el día de reposo. Entró en la sinagoga en un día de reposo, un Shabbat. Entonces, si yo soy imitador de Yeshua, yo tengo que hacer lo que él hizo. All right? Conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, o sea, en el libro de Isaías, pues, ¿ya? Y ahí viene más adelante, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Ok, versículo 18, Lucas 4:18, ahí encierra las dos palabras de Hechos 1:1, lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. Ok, lo leo despacito. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Predicar. ¿Qué predicaba? El reino de los cielos. ¡Pum! Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Está hablando de sanidad del alma. ¿Ok? A pregonar libertad a los cautivos. Está hablando de liberación y guerra espiritual. Son cosas que Jesús hizo. Dar vista a los ciegos, milagros. Ciegos físicos y ciegos espirituales. Enseñar y hacer. Si yo oro y un ciego ve, estoy haciendo. Si yo enseño y un ciego espiritualmente se le caen las vendas y aprende, estoy enseñando. ¿Me explico? Amén. Y luego dice, a poner en libertad a los oprimidos. Nuevamente, libertad a los oprimidos. Está hablando del alma. En depresión, en tristeza. Por eso nosotros hacemos los retiros, porque en los retiros hacemos esto que Jesús hizo. Nos enfocamos mucho en lo que es sanidad del alma. Los retiros. Lo estamos imitándolo a él. Y luego dice, bueno, pregonar el año agradable del Señor. Que eso es otra cosa también que Jesús hizo. Lo veremos también más adelante. Pero vamos a Marcos. Lo mismo historia, pero para mí, les decía, me gusta cómo lo explica mejor. Marcos. Ok, Marcos capítulo 1, versículo 14. Ahí Jesús empieza su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciéndole, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Cuál evangelio? El reino de Dios, que lo acaba de mencionar en el versículo 14. Amén. ¿Verdad? Ok, pero veámoslo cronológicamente. Marcos, ¿qué dijo? Marcos capítulo 1, versículo 14. Okay. Marcos 1:14. Ajá. Ok, Jesús empieza su ministerio. 14 y 15 está empezando su ministerio a predicar, a enseñar. Versículo 16. Versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Qué hizo despuesito Jesús cuando empezó su ministerio? ¿Qué fue analícelo bien. ¿Qué es lo primero que Jesús hizo cuando empezó su ministerio? Primero, enseñó el mensaje del reino. Segundo, ¿qué fue lo que segundo hizo? Convocó a los primeros discípulos que los siguieran. ¿Ok? Versículo 16, juntó a 2 discípulos. Versículo 18 dice, y dejando luego sus redes le siguieron. 19,
Pasando de ahí, un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Versículo 20. Y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Pregunta, ¿cuántos discípulos lleva aquí Jesús? 4. 4. Está empezando apenas su ministerio, todavía no tiene 12. Todavía no llega a los 12, tiene 4 apenas. Está nuevecito, está empezando su ministerio apenas, está empezando a predicar. Pero él sabía que tiene que hacer discípulos. Entonces ya lleva 4 discípulos. Ahora, ya no nomás le va a enseñar, escuche bien esto, ya no nomás le va a enseñar a las multitudes, pero ahora también tiene que discipular a 4 discípulos que tiene. ¿Me explico? Versículo 21. Versículo 21. Marcos 1:21 dice, y entraron en Capernaum. ¿Quiénes entraron en Capernaum? Los discípulos y 4 él. discípulos. Jesús con sus 4 discípulos. ¿Cierto? Jesús con sus 4 discípulos. Entraron en Capernaum. Bueno, ¿qué pasó? Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, o sea, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Jesús empieza su ministerio, predica el reino de los cielos, tiene 4 discípulos, los lleva a celebrar Shabbat. ¿Ok? Porque los discípulos ya sabían eso no era nuevo para ellos. Eso no era nuevo para ellos, pero simplemente era la costumbre, como dice el otro pasaje. Entonces Jesús entraba los sábados, guardaba los sábados. ¿Ok? Pero dice, versículo 22, y se admiraban de su doctrina. La palabra doctrina ahí es la palabra, significa enseñanza, o también significa instrucción. ¿Y alguien sabe qué significa la palabra instrucción en hebreo? Torah. Torah es instrucción. Ok. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Note, ya hay una comparación entre el mensaje del reino que Jesús trae y la enseñanza o el mensaje que traían los escribas, los fariseos o los judíos en este caso. Ya hay una diferencia. La gente de Capernaum, la audiencia de Capernaum, los que estaban en la sinagoga en Capernaum, ya están viendo una diferencia de un mensaje diferente al que ellos tenían ahí en casa por siempre. Entonces, escuche, y hay mensajes diferentes. Aprenda muy bien eso. Porque cuando yo empecé a enseñar estas cosas aquí en Abilene, y yo les dije, esto es un mensaje diferente, porque así me lo dijo el Espíritu Santo, oh my goodness, me crucificaron. Y no me la acababa. Pero aquí Jesús está predicando un mensaje diferente, porque nunca se había predicado el reino en la tierra. Él lo está trayendo. Amén. Entonces, Amén. seguimos leyendo ahí. Dice, versículo 23. Pero había en la sinagoga, note, había dentro de la sinagoga, dentro del templo, dentro de la iglesia. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Un endemoniado. ¿Ok? ¿Dónde estaba el endemoniado? Dentro de la Dentro de la iglesia. Entonces hay demonios, y hay personas en los demonios dentro de las iglesias. Así es. Lo digo porque muchos todavía allá afuera dicen que no hay demonios en los cristianos. Ajá, la mayoría. Y este estaba dentro de la sinagoga, ¿sí? Y guardaba Shabbat y todo lo que tú quieras. Era un judío y lo que tú quieras, pero tenía demonios. Ahora, por un lado es eso. Pero por otro lado, acuérdense, Jesús trae 4 discípulos que los está enseñando. Te pregunto, ¿qué es lo primero que Jesús le enseñó a sus discípulos? A echar fuera demonios. El reino.
El reino. Lo segundo. Ajá. Discípulos. Lo segundo que le enseñó a sus discípulos, ¿qué es? Discipular. Evangelizar el mensaje del reino. No el mismo mensaje que tenían de siempre. Un mensaje Hay una diferente. diferencia entre los dos mensajes, ¿sí me explico? Ah, ya. Entonces ahora les está enseñando a sus discípulos que enseñen lo que él está enseñando. Y tercero, ¿qué es lo tercero que le está enseñando? La Torah. El mensaje del evangelio del reino y la Torah es lo mismo que las leyes. Lo tercero que le está enseñando es a echar fuera demonios. Echar fuera demonios. ¿Me explico? Entonces, ese es viéndolo cronológicamente lo que Jesús está haciendo y acaba de empezar su ministerio. Vamos a decirlo, es el primer día apenas. Mensaje del reino, evangelizar, obviamente todo lo que encierra el mensaje del reino, todo el mensaje del reino lo que encierra, las leyes, la Torá, la evangelizar, todo eso está dentro del mensaje del reino. Está enseñando. Pero lo tercero que les está enseñando ahora es a echar fuera demonios. Y son nuevecitos, son discípulos nuevecitos. Amén. Versículo 23, 24 dice, el 24, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Elohim. 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Qué es eso? Una liberación. Amén. Amén. ¿Amén? Entonces los discípulos deben de saber de guerra espiritual y echar fuera demonios. Right? Amén. Debemos de aprender el mensaje del reino. ¿Cómo evangelizar con el mensaje del reino? Debemos de aprender guerra espiritual y echar fuera demonios. ¡Yujú! Amén. Ok, aquí me paro un poquito. Porque yo te lo estoy explicando cronológicamente lo que Jesús está haciendo y lo que Jesús está enseñando. Pero para aprender todo esto, nosotros nos vamos a llevar, olvídese. Para yo enseñarte de guerra, para yo enseñarte de liberación, para yo enseñarte el mensaje del reino. Nos vamos a llevar, olvídese, 1 año, 2 años, no sé. ¿Cierto? Unos ya están más avanzados, los más nuevos, pues, obviamente no saben todavía, pero vamos a aprender todos juntos. A lo mejor voy a repetir ciertas clases que ustedes, los más antiguos, ya saben, pero lo hacemos por respeto a los nuevos, para que vayan aprendiendo también. Amén. Para que todos estemos a la par. Entonces, para ir cerrando así. Jesús, somos imitadores de él, seguirlo, somos discípulos de él. Tenemos que no salirnos de ahí, el mensaje de reino, y lo vamos a estar aprendiendo todavía mucho más adelante, donde Jesús siempre estuvo hablando del reino, ¿ok? Dentro del mensaje del reino están sanidades y liberaciones. Eso hay que aprender a hacerlo. Amén. Tenemos que aprender a echar fuera demonios y tenemos que aprender a orar por enfermos. Un buen discípulo lo hace, porque los discípulos lo hicieron. Pedro sanó enfermo y echó fuera demonios. Entonces ellos aprendieron de su maestro, de su rabino, Yeshua. Bueno, nosotros, es nuestro rabino también. Amén. ¿Sí? Debemos aprender de él. All right. Hasta aquí, para no seguir adelante, no llenarnos tanta información. Hasta aquí. Dudas, preguntas y comentarios. Lo que quiero que vean es cronológicamente cuando empieza su ministerio, qué es lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, lo que está haciendo él. Todo. Ese orden. ¿Okay? Si usted lee Mateo capítulo 5, se va a dar cuenta el orden que Jesús está usando para ir enseñando, para estar haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Sí? Y si usted llega a Mateo capítulo 13, donde habla de las parábolas, usted se va a dar cuenta que todas las parábolas empiezan, el reino de los cielos es.
Y luego dice, semejante a un grano de mostaza. El reino de los cielos es a un sembrador que salió a sembrar. El reino de los cielos es. Y siempre habla primero del reino y luego la comparación. Primero del reino y luego la comparación. A nosotros nos enseñaron la comparación, pero nos quitaron el reino. ¿Cierto? Nos quitaron el mensaje prácticamente. Sí. El mensaje no es la comparación, el mensaje es el reino. El reino. El mensaje, por eso andamos, como Pablo lo dice, Juan lo dice, de que andamos como nubes sin agua, movidas por cualquier viento de doctrinas para todos lados. Por eso te habla bien bonito uno, allá va, si te habla bonito el otro, y allá va, si te habla, viene un profeta, viene una cosa, vamos, allá andamos. Oh, borreguitos. Pero es por lo mismo, porque se nos enseñó mal. Por eso yo les decía tiempo en estos estudios para atrás, que se me venía, Dios me daba una palabra donde me decía, debiendo ser ya maestros. Hebreos 5:12. No dice habiendo ser ya apóstoles, pastores. No dice ni pastores, dice maestros. Amén. Debiendo ser ya maestros. Para ser maestro, tienes que capacitar, tienes que aprender. ¿Cierto? Amén. Porque un maestro va a enseñar en base a su conocimiento que él tiene. Sí. Pues un maestro se prepara. Un pastor, agarro la Biblia y agarro un texto y de ahí lo explico y punto. Pero el maestro tiene que estudiar, prepararse, capacitarse para tener el conocimiento y en base a eso enseñar. Por eso Pablo dice, debiendo ser ya maestros. Y luego dice, tengo que venir en otras palabras, pudiendo haber ya comido carne, vengo a darle lechita, porque son bebés espiritual, porque no han crecido, no han madurado. Y ese es el cristianismo en general. Entonces nosotros, hermanos, debemos de aprender. Y esto es de todos los días, ¿sí? Si te avientas 3 horas en tu Facebook, aviéntate 2-3 horas en tu Facebook, pero estudiando. En tu YouTube, estudiando. Hermanos, para mí, Facebook, YouTube, es una universidad. Es una universidad gratis, es free. Si tú la quieres explotar, es gratis. Y repasar. Bueno, repasar. Mire, exacto. Mire, hermano Antonio. mire. Esos cuadernos. Ya, hay que apuntar. Si yo les saco, mire, yo tengo cuadernos como esos desde hace, mire, Nikki sabe, porque Nikki fue de los primeros jóvenes cuando yo era maestro en Houston, de los jóvenes, y Nikki era uno de los jóvenes. Desde ese entonces yo tengo cuadernos todavía. Sí, es que nuestros hijos se pueden poner a leer, y si no, pues cuando muéramos se van a tener que repartir las cosas, porque yo pienso que no los van a tirar a la basura. Van si yo me voy a llevar este recuerdo de mi mamá. Es lo que yo creo, porque fue lo que Ojalá. Sí. Eso, hermana. Yo tengo, miren, aquí está mi cuaderno. ¿Cómo le hago? Aquí está el mío. Y como este tengo muchos cuadernos. Entonces, hermanos, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo bien, no? ¿Todo bien? ¿Aprendimos? Estamos, Miki, todas tus niñas están ahí. Ponlas que también sigan la clase y que aprendan, mija. Sí, aquí están escuchando. Todas. Aprovechen estos momentos. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Ok, bueno, aquí la clase de discipulado. Bendiciones a todos. Shalom. Shalom, perfecto. Bueno, una cosa, hermanos. A ver si alguien sabe. ¿Cómo se puede hacer o qué les parece a ustedes si esta clase la podemos grabar o transmitir en vivo y en directo, pero también que salga en redes sociales? Para transmitirla se me hace que es Facebook, ¿no? Facebook. Que usted se esté grabando al momento que usted esté así, tenga tu teléfono y esté grabando. Porque miren,
Es letras Les encargo esta estudio, analicen esto. Sé que de Zoom se pueden conectar a Facebook para transmitirlo por Facebook, pero el que me ayudaba era Ronnie. Y el único que sabía era Ronnie, porque a él fue el que lo enseñaron. Pero yo no aprendí, yo no sé. Para pasarlo en vivo. ¿Alguien de ustedes sabe? No. Necesitamos La otra cosa es grabarlo. Grabarlo, da y pum, lo pasas, pero no, sé que hay una alternativa para pasarlo en vivo. Estás ahí. necesitamos Y puedes ponerlo live. A ver, no te escuché. Lo que hay un cordón, conectas en el teléfono y en computadora y luego pones en live en Facebook en el mismo tiempo que está en el Zoom. Ok, sí, eso es lo que te digo. O sea, sé que hay algo que de Zoom te vas a Facebook y luego te dice transmitir en vivo y te conectas, pero yo no sé cómo se hace. Pero sé que sí se puede porque Pregunta ni es duda, es una Comentario. queja.